Bien. El Kahoot va a ser muy importante porque ustedes se dan cuenta, fíjense, para que vean todo lo que he hecho. Fíjense que absolutamente siempre, sin importar la materia, yo siempre voy resaltando lo importante, ¿sí? Sin importar las preguntas, no importa lo que me pregunten, no importa la materia, no importa qué pregunta sea, fíjense que siempre voy resaltando, ¿sí? Matemáticas, siempre, absolutamente siempre voy resaltando, ¿sí? Sociales, lo mismo. Siempre estoy separando lo importante de lo que no es importante. Bien. Y en lectura crítica esa habilidad es mucho, pero mucho más importante, ¿sí? En lectura crítica es donde más sirve hacer eso, porque lo que pasa es lo siguiente, y, y esto es lo que vamos a practicar hoy. Uno de los tantos problemas que existe en la lectura crítica es que la gente quiere entender el texto, ¿sí? Eso es lo que todo el mundo quiere entender el texto. El problema es que hay algo más importante que entender el texto, ¿sí? Y eso es las ideas. Eso es mucho más, bueno, es curioso, ¿verdad? Para tú entender el texto, tienes que entender son las ideas, ¿sí? No analizar el texto de arriba hacia abajo como si fuéramos unas máquinas de alto procesador. No, la verdad es que cuando uno está empezando, es importante hacer las cosas un poco diferentes, ¿vale? Entonces, hoy les voy a explicar cómo es que yo hago para entender todos los textos de lectura crítica, ¿sí? Sin importar cuál texto sea, lo que vayan a aprender hoy les va a servir siempre, entonces. Les va a servir, pero toca practicarlo, por eso es que el Kahoot de hoy es muy importante. Bien, entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a leer un texto de lectura crítica, ¿sí? Un texto 100% ITFES. Y se van a dar cuenta de que yo hago varias cositas para poder entenderlo. Y lo primero que hay que hacer es separar las ideas importantes, ¿sí? Lo mismo que hago en todas las materias y en todas las preguntas. En lectura crítica eso es más importante aún. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Miren lo que hice. Busqué aquí un texto de lectura crítica y lo que vamos a hacer es que cada párrafo ustedes van como a seleccionar la idea más importante. Ese es el ejercicio de hoy, ¿sí? Lo vamos a ir leyendo y a medida que vamos leyendo, ustedes van a decir cuál es la idea más importante de cada sección, ¿sí? Básicamente lo que yo hago, ¿sí? Básicamente lo que ustedes me han visto hacer en todas las preguntas, ¿sí? Esta es la forma para que ustedes practiquen y para que ustedes mismos sean los que resaltan las ideas importantes, ¿sí? Más que todo práctica, eso es una habilidad que solamente requiere práctica, por eso es que es importante que lo hagan hoy. Bien, entonces sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir leyendo y en el quizzes les va a aparecer las ideas. O sea, yo lo que hice fue copiar y pegar por separado cada idea. Eso fue lo que hice. Copié y pegué y ustedes lo que van a hacer es seleccionar la idea más importante. O sea, ¿cuál resaltarían ustedes? Si fuera la prueba ITFES, ¿cuál resaltarían ustedes? Eso es lo que vamos a practicar. Bien. Para que por fin aprendan a hacer eso que yo hago, que yo voy siempre, absolutamente siempre separando lo que sirve de lo que no sirve. Eso es una habilidad fundamental. Bien. Y luego vamos a hacer otras cosas que son también muy, pero muy importantes. Bien. Pero esto es para entender, ¿sí? Resaltar lo importante es para entender el texto. Bien. O sea, tú no puedes hacer lo contrario, lo que les decía al inicio. Mucha gente quiere entender el texto de inmediato, pero ni siquiera han entendido las ideas. Entonces, básicamente estás haciendo nada, ¿sí? De hecho, yo creo que hasta peor, yo creo que eso es peor que nada porque lo más probable es que te equivoques cuando vayas a responder, ¿sí? Esto es para entender. Luego, para responder, vamos a hacer otra cosa, pero esto es lo primero, ¿vale? Siempre, entender las ideas.
Y para eso, lo más fácil, lo más práctico es resaltar las ideas, ¿sí? Uno va resaltando, eso significa que esas son las ideas, que hay que tenerle como que más importancia, que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, esto es para entender. Entonces, empecemos. Muy, pero muy atentos, ¿ok? Dice, Nuestra extraña época, ese es el título de este texto. Borges decía que la democracia, tal como la entendemos, es, es ese curioso abuso de la estadística, decía William Ospina. Bien. Ahora dice, la estadística, que sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos, se ha vuelto en nuestra época la piedra filosofal. Antes, todo querían convertirlo en oro. Ahora todo lo convierten en cifras. Todos los días nos llevan y nos traen con cifras que nos producen la ilusión de que todo es medible, de que todo es contable. Y a veces perdemos la visión de la complejidad de los hechos gracias a la ilusión de que entendemos el mundo solo porque conocemos sus porcentajes. Mm, fíjense. Uy, entró Hangison, perfecto. Entraste justo a tiempo. Bien, únanse al quiz porque ahora lo que va a aparecer son estas ideas, pero por separado, ¿ok? Lo que hice ahora fue separar las ideas y ustedes van a decir cuál es la más importante. Bien, para que practiquen esa habilidad. Bien, perfecto. Pero vamos a esperar que sea una Hangison. Creo que no se ha unido. Ah, bien, perfecto. Entonces, listo. Adelante. Van a tener, por cierto, van a tener 30 segundos, ¿ok? Van a tener 30 segundos. Listo. Ya se unió Han Jisung, entonces empecemos. Porque claro, esto hay que hacerlo rápido. La verdad es que esto hay que hacerlo rápido en el ICFES. ¿Cuál es la idea más importante para ustedes? Y luego vemos, luego comparamos. Ok, muy bien. A todos les dio tiempo. Simplemente es marcar la idea más importante. Ok, bien. Me había asustado, pensé que... Sí, yo también me asusté. Bien, ok. La idea más importante aquí es justamente esa, de que todos los días nos llevan bien. Vale, entonces aquí viene mi primer consejo. ¿Cómo saber qué es lo importante? Eso es lo que hay que saber, ¿verdad? Eso es como lo difícil de esto. ¿Cómo sé yo qué es lo importante? Entonces, algo que les puede servir mucho es saber lo siguiente. La idea principal sintetiza sintetiza todo el texto o el párrafo, ¿bien? En este caso el párrafo, ¿bien? Sintetiza, ¿qué quiere decir? Que es como un mini resumen, ¿sí? Es como una versión corta de lo que acabas de leer, ¿sí? Entonces, este pequeño párrafo se trata de esto, de que todos los días nos llevan y nos traen con cifras que producen la ilusión, ¿sí? De que todo es medible, ¿sí? Ya todo lo demás, como lo que dicen al inicio, lo que dicen al final, todo lo demás solamente es para apoyar esa idea, ¿sí? Entonces, eso es lo segundo que hay que decir. Las ideas secundarias apoyan la principal, ¿sí? Eso es lo que hay que saber. ¿Listo?
Entonces, básicamente es como que si tú extraes esa idea principal, puedes responder esta pregunta, ¿sí? ¿De qué se trata el texto o el párrafo? Bien. Esa es la función principal, bueno, una de las tantas funciones de la idea principal, ¿sí? Si tú extraes una idea principal, pero no te responde esa pregunta, esa no puede ser la idea principal, ¿ok? O sea, si yo te pregunto de qué se trata ese texto, pues se trata de que hoy en día todo es con cifras, ¿sí? Esa es la idea principal. Bien. Entonces, fíjense, esa es lo que dice ese pedacito, de que hoy en día todo es con cifras y eso lo que hace es que nos produce la ilusión de que todo es medible. Esa es la idea principal. Todo lo demás, lo único que hace es apoyar esa idea. Bien. Pues es verdad, dice. Pues sí, este es un texto em, argumentativo, ¿vale? Entonces ya saben, ese es como el criterio principal. Hay otros criterios, hay otras guías, como que otras pistas que me pueden ayudar, pero por el momento esta es la más importante, ¿listo? O sea, de que con la idea principal tú puedes responder esto. ¿De qué se trata eso? Bien. Por ejemplo, los que marcaron la primera, de la estadística. Bueno, dice, sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos. Pero este párrafo no se trata sobre la estadística, ¿bien? No se trata sobre lo valioso que es la estadística, ¿sí? De eso no se trata ese párrafo. Este párrafo se basa de que, pues, están usando la estadística, ¿sí? De una forma de que no se ilusionan con que todo es medible. Fíjate que es diferente. O sea, esta primera parte por sí sola no te responde esto, de qué trata el párrafo. No lo responde, porque de eso no se trata el párrafo. Este párrafo está haciendo como una crítica, bueno, está afirmando de que hoy en día sí, nos llevan y nos traen con cifras que nos producen la ilusión de que todo es medible. De eso es lo que se trata. Bien, perfecto. Entonces vayan teniendo en cuenta esos consejos. Siguiente, dice, bueno, para los que acabaron de entrar, estamos leyendo este texto y lo que ustedes van a hacer es seleccionar la idea más importante, ¿ok? Lo que en el quiz le va a aparecer como todo el texto, el párrafo por separado, y ustedes van a seleccionar la que es más importante. O sea, ¿cuál resaltarían ustedes como la idea más importante? Eso es lo que estamos practicando hoy. Bien. Opción 5. Bien, dice. Entonces, por ejemplo, yo acepto, aquí era complicado, ¿vale? En este primer párrafo era complicado porque hay varias ideas. Fíjate que hay 1, 2, 3, 4 ideas. ¿Vale? Entonces, eso es lo difícil de un párrafo, ¿sí? De un texto, ¿sí? Son las ideas, no el texto como tal. Lo que hay que concentrarse para que puedan entender lectura crítica es en entender las ideas. Por eso que esto es fundamental. Hay otros párrafos donde van a haber menos ideas, ahí queda más fácil distinguir la importante, pero cuando hay muchas ideas, ahí sí hay que tener mucha, pero mucha práctica. Bueno, siguiente dice, cifras llenas de importancia que, por lo demás, cambian de día en día. Los gobernantes suben y bajan en popularidad como en una montaña rusa al empuje de los acontecimientos y están aprendiendo que a punta de escándalos, de riesgos y de alarmas, es posible mantener el interés y hasta la aprobación de la comunidad. Nadie parece preguntarse si detrás de esas cifras hay hechos profundos y datos verdaderos. Si detrás de esas alarmas cotidianas hay cambios reales. Si detrás de esos éxitos atronadores hay verdaderas transformaciones históricas.
Interesante, ¿no? Wow. Sí. Ok, adelante. Me gustaría decirles desde ya cuál es la idea principal, pero bueno. Márquenla ustedes primero y luego yo les explico, ¿vale? Y por cierto, consejo también muy importante. La idea principal no necesariamente está al inicio. Eso es algo que mucha gente piensa, de que si está al inicio es porque es importante. Y no, no necesariamente, ¿ok? No necesariamente. Entonces, adelante. ¿Cuál es la idea principal? Bien. De esas ideas, ¿cuál es la más importante? Pone todo el texto. Sí, pues sí, ahí, como les dije, yo solamente lo que hice fue dividirlo por ideas. Si se dan cuenta, solamente lo dividí por puntos. ¿Sí? Solamente lo dividí por puntos. Simplemente es para que ustedes digan cuál es la idea principal, ya luego de haberla leído. ¿Sí? Entonces, si ven lo que yo hago, yo lo que hago es dividir las ideas por puntos y ahí saco la que es la más importante. Bien. Dos malas de seguido. Tranquilo, esto requiere de mucha práctica, Carlos, en serio. Si tú nunca has hecho esto, obviamente que te puede ir mal, entonces. Fíjate que necesitabas hacer esto. Ánimo, Carlitos. Bien, relajado. Solamente ten en cuenta lo siguiente. Vale. Segundo consejo, chicos. Aquí la más importante era esto, ¿sí? Un consejo para que sepan diferenciar es que las ideas secundarias suelen ser ejemplos y también detalles, ¿sí? Fíjate, esto de que las cifras llenas de importancia que por lo demás cambian, todos esos son ejemplos, ¿sí? Todos esos son ejemplos. Esto de lo que hacen los gobernantes de que suben y bajan de popularidad, ¿sí? Todos esos son como ejemplos de la vida real en donde el autor te quiere decir es que nadie se pregunta qué hay detrás de esas cifras, ¿sí? Vale. Básicamente lo que te está diciendo el autor aquí es que hay mucha gente que se traga entero todo lo que dicen las cifras, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos, ¿vale? Lo que te dicen al inicio son ejemplos de la vida cotidiana de que nadie se pregunta qué hay detrás de esas cifras, ¿sí? Nadie se pone a investigar si realmente esas cifras son reales. Por eso es que hay tanta desinformación y tanta información falsa, ¿sí? Por eso es que hay tantos sesgos de confirmación, ¿sí? ¿Vale? Sí, por ejemplo, esta gente que cuando ve una noticia que está como que con el mismo pensamiento de él, cuando hay una noticia que dice lo mismo que tú piensas, ¿sí? Enseguida lo que hace es compartirla, se la mandas a tus tías, le dice que están bien idiotas, y pues solamente porque una noticia tiene las cifras como que respaldan lo que tú piensas, sin siquiera preguntarse si eso es real, quién hizo ese estudio, ¿sí? ¿Quién pagó por eso? ¿Quién pagó para que eso se diga? Entonces, sí, fíjate, esos son ejemplos. La idea principal es esta, de que nadie se pregunta qué hay detrás de eso, ¿sí? Bien. Lectura es un poco complicada. Requiere de práctica, sí. Requiere de práctica, ¿vale? Este ejercicio es más difícil de lo que parece, sí. Sí, hay que practicarlo demasiado. Y fíjense que es lo que yo hago en todas las materias y por eso es que si te va bien en esto,
te va a ir bien en todo, ¿ok? Te va a ir bien en todo. Entonces, practiquémoslo, ¿vale? Muy bien, perfecto. Entonces, ya sabes, las ideas secundarias suelen ser ejemplos y también detalles, ¿sí? Y la idea principal es lo que yo llamo, es una afirmación contundente, ¿sí? O sea que no puede ser una pregunta, ¿vale? La idea principal no puede ser una pregunta, ¿ok? Bueno, al menos no generalmente. Casi nunca me he encontrado una idea principal como pregunta. Pero sí, es una afirmación contundente, es como que la afirmación como que concluye todo, ¿listo? Por decirlo de esa forma. Es como la afirmación con la que el autor ataca. Sí, hay muchas formas, no sé cómo, hay muchas formas de verlo, pero una afirmación contundente es como que la exclamación o mm, es como ese dicho por parte del autor, ¿sí? Entonces, esa es la idea principal, ¿listo? Es como esa afirmación contundente con la que es como cuando uno dice, vea, bueno, pero vea el grano. Esa es otra forma de verlo, ¿vale? Hay muchas formas de verlo, ¿sí? Fíjate que aquí el autor empieza te dando ejemplos, ¿sí? Pero como el punto a lo que quiere llegar, esa es la idea, ¿ok? A lo que quiere llegar, el autor quiere llegar es a esto, de que a nadie se pone a preguntarse qué hay detrás de esas cifras, ¿sí? A eso que quiere llegar. Entonces, claro, es por eso que es una afirmación contundente, ¿listo? Entonces, téngalo muy en cuenta para la próxima. Bien, Sigmund Freud. Sí. Nunca terminamos el K5. Pues sí, pues ahí se hizo el esfuerzo. Mejor hecho que perfecto. Bien. Muy bien. Siguiente. Tú ya saben. Esa es la idea principal. Nadie se pregunta qué hay detrás de esas cifras. Bien. Siguiente. Bien, dice. Aquí pongan mucha atención porque fíjense que hay muchas ideas. Entonces, aquí es donde más tienen que estar muy, pero muy atentos. Dice, Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo contemporáneo le está demostrando que en esa fórmula sobraba el pan. Vivimos en la edad del espectáculo, de la edad de la satisfacción inmediata. Ya quieren que nadie se pregunte de dónde viene ni para dónde va, sino solo cuál es el propósito, bueno, cuál es el próximo movimiento, cuál es el último acontecimiento. Las modas han reemplazado las costumbres, las noticias a las tradiciones, los fanáticos a las religiones, la farándula a la política. Paul Varelli decía que llamamos civilización a un proceso cultural por el cual la humanidad tiende a ponerse de acuerdo sobre valores cada vez más abstractos. Mm, perfecto. Fíjense que hay varias ideas. ¿Cuál es la importante? Eso es lo difícil, ¿listo? En un principio, eso es lo difícil, entonces. Adelante. Le tengo clara y si le sale mal. Bien, adelante. Inténtenlo, solamente inténtenlo. ¿Cuál resaltarían ustedes? Bien. Y luego yo les digo cuál es. Ya saben, busquen esa afirmación contundente. Esa es como una de las mejores claves. Muy bien. Uy, creo que esta vez me pasé con el tiempo. 30 segundos es muy poco tiempo. Pero pues bueno,
Eso también es otra razón por la cual es muy difícil. Esto hay que hacerlo rápido, la verdad. ¿Sí? Esto hay que hacerlo, ¿ok? Esto a mí me gusta enseñarlo, pero de nada sirve aprender a sacar las ideas principales si te vas a demorar 5 minutos en cada párrafo, ¿sí? O 5 minutos nada más pensando cuál es la importante. Eso no es eficiente, ¿ok? Hay que acostumbrarse así. ¿No? Se ven que hay una prueba en China que su preparación es de 12 años. Sí, sí, esos asiáticos son una locura. Los asiáticos, si ustedes piensan que el IFG es una locura, no tienen ni idea de lo que hacen los asiáticos. Pero bueno, hay mucha, pero mucha más presión. Siguiente, pues. Ok. Fíjense que ya les está yendo mejor. Si ven que teniendo en cuenta estas claves ya queda un poquito más fácil. ¿Sí? Ahí, claro, aquí la afirmación contundente, o sea, como que como em, esa afirmación que concluye todo, o lo que el autor quiere convencerte es de esto, de que vivimos en la edad del espectáculo, ¿sí? Vivimos en la sociedad del espectáculo, ¿bien? Entonces, claro, esto de las modas, esos son ejemplos de que vivimos en la edad del espectáculo, en que ya la gente no le interesan las costumbres, ¿sí? Aquí ya, por ejemplo, en la costa, yo creo que ningún joven he visto con un sombrero volteado, ¿sí? Que se supone que es costumbre de acá, de la costa, ¿sí? O tú no ves tanto a los jóvenes como que bailando en una fiesta. Si tú vas a una fiesta, tú no vas a ver a una niña bailando fandango o porro. Bueno, obviamente hay excepciones, ¿verdad? Hay gente que sí hay jóvenes que sí les gusta eso. He conocido, pero la verdad es que tú no vas, la verdad es que tú no vas a ir a una fiesta con tu pollera y pues con el faldón, entonces, sí, pero si te colocan algo de Bad Bunny, que no es de aquí, si te colocan algo de BTS, ahí hasta te la sabes de memoria, entonces, fíjense, la moda reemplaza la costumbre, es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, el porro, no sé qué es eso. Sí, es un baile típico de acá, sí, es un baile típico de acá, bien. Entonces, sí, fíjense. Los fanáticos a las religiones, ese es otro ejemplo, ¿sí? Ese es otro ejemplo de que ya como que las religiones, pues, justamente antes de entrar a la clase, estaba viendo un video de un padre que montó un gimnasio, ¿sí? Un sacerdote que montó un gimnasio, ¿sí? Pero el gimnasio no tenía pesas, no tenía máquinas, no tenía barras. Entonces, ¿qué hacía la gente? Era un gimnasio, pero en el que la gente iba a orar y ya con eso iban a bajar la talla. O sea, una locura, ¿sí? Entonces, si ustedes vieran la gente rezando eh, para que bajaran de peso con el poder de Cristo Rey. Una locura, sí, una locura. Entonces, sí. Entonces, fíjense, el fanatismo reemplazando la religión, ¿sí? Entonces, bueno. La farándula, la política, fíjense. La farándula política. Esto es súper, pero súper peligroso, ¿sí? Nada más recuerden cuando estas elecciones, eso era puro TikTok, eso todo era puras redes sociales, eso era puro chisme. Sí, ese es el mundo en que vivimos. Vivimos en la sociedad del espectáculo y estos son ejemplos. Bien. Si ven que son ejemplos, no te dice, por ejemplo, las modas, no te lo dice, pero ustedes deben ser capaces de saber que esos son ejemplos. Bien. John Milton era el único que no se ponía a hacer TikToks, en serio. Ese era el único político serio y dejaron que perdieran. Ve. Hombre, no me recuerden a John Milton, ¿vale? Me pongo triste. Entonces sí, fíjense, por eso es que es importante practicar esto. Bien. Y bueno,
Nadie lo marcó, nadie marcó la última idea, pero aún así les voy a decir que el siguiente consejo, y es que la idea principal la dice el autor. Bueno, la dice el autor, entre comillas la dice, pero la dice el autor. Es por eso que la última que lo dice Paul Varelli, eso no es idea principal. ¿Sí? Nadie lo marcó, pero aún así se los digo para que no se les olvide. ¿Sí? La idea principal es una afirmación contundente del autor. Bien. Ya cuando se ponen a citar, básicamente lo que hacen es apoyar la idea. Por eso es que son ideas secundarias, ¿sí? Porque sirven para apoyar la principal. Entonces, sí, nadie lo marcó, pero ahí para que no se lo olvide. Bien. Entonces, sí, muy bien. Esto de que Roma creyó que era posible gobernar, eso también es un ejemplo. ¿Sí? Eso también es un ejemplo. Bien. Siguiente, pues. Dice, y es verdad que allí donde la sociedad primitiva que, ay, perdón. Y es verdad que allí donde las sociedades primitivas luchan por la tierra, por el oro, por la acumulación personal, las sociedades organizadas luchan por la libertad, por la justicia, por la igualdad de oportunidades, por la dignidad, por la legalidad. En una sociedad primitiva, si la ley es un estorbo para alcanzar el fruto concreto, se viola la ley con arrogancia y con descaro. Ello permite logros inmediatos, pero vulnera ampliamente el pacto social. Deja a algunos protagonistas más fuertes, pero a la comunidad inevitablemente más débil. Bien. Fíjense que aquí hay 3 ideas, ¿sí? Entonces, vale. Adelante, díganme cuál es. Y después, después haremos el sentido global. Muy bien. A ver cuál marcaron. Uy, qué bien, están mejorando. Les está yendo mejor, fíjense, esto solamente con práctica, ¿vale? Esto no tiene nada de, no hay que grabarse una fórmula, sino hay que, es simplemente practicar. Por eso es que hoy el quiz era muy importante. Muy bien, perfecto. Acabo de entrar, listo, entra rápido, bien. Perfecto. Miren lo que dice aquí. Bien, vale. Al fin una buena. Perfecto. Bien, esta. Vale. Algunos marcaron la primera, muy poquita gente marcó la primera, dice la primera. Allí donde las ciudades primeras luchan por tierra, por la justicia, por la igualdad de oportunidad, luchan por dignidad y por la legalidad. De nuevo, aquí como la afirmación contundente es esta, como que en una sociedad primitiva, si la ley es un estorbo, se viola, la ley se viola con arrogancia y con descaro. ¿Ok? Aquí en la primera parte lo que están haciéndote es como, están marcando la diferencia, ¿sí? Están marcando la diferencia entre, o sea, antes de decirte qué es lo que pasa en una sociedad primitiva, primero te dicen qué es o cuál es la característica de una primitiva y de una organizada. Básicamente la primera parte es como contexto, ¿sí? Básicamente la primera parte es como un contexto para que tú sepas qué es cada cosa.
¿sí? Pero el problema, ¿cuál es? El problema de aquí es esto, de que las primitivas no les interesa la ley, ¿sí? Ese es el problema, eso es lo importante aquí. Aquí lo importante no es saber la diferencia entre una organizada y una primitiva. Aquí lo importante era saber que en una primitiva el principal problema es que si la ley te estorba, se viola la ley, ¿sí? Ese es el problema, ¿bien? Esa es como la principal diferencia entre una primitiva y una organizada. De que en las organizadas la ley se respeta, en cambio en una primitiva la ley, pues, Barrera, tipo Barrera. no le prestan La ley atención. de Barrera, que sí juega, el negro. Ok. Es que me desconcentro facilito. Sí, eso hay que mejorarlo. Ya verás que en la próxima semana que veamos habilidades, tú misma te vas a obligar a concentrarte. Pero sí, por el momento solamente hagan intento. Lo que yo hago es ir analizando mientras se va leyendo. Así tienen más tiempo para analizar, porque en 30 segundos es re difícil. Sí, sí, eso es importante. Si quieren que les dé tiempo, ustedes deben ir leyendo mientras que yo lo hago también. ¿Sí? Eso es importante. Si no, si primero esperan a que yo lea y luego ustedes van a leer, esos 30 segundos se les van a pasar súper rápido, ¿vale? O sea, deben ir leyendo al mismo tiempo que yo, ¿sí? Ir analizando al mismo tiempo que yo. De hecho, esa es la clave, ¿sí? Si quieres si quieres hacer esto el día de la prueba ITFES y que esto no sea un estorbo, toca hacerlo así, ¿vale? Toca que mientras que vas leyendo, ahí mismo vas analizando cuál es la principal, ¿sí? Si primero lees y después te pones a buscarla, no te va a alcanzar el tiempo, ¿vale? Por eso les coloqué 30 segundos, porque es importante hacer esto rápido. Bien, porque así es el ITFES, la verdad, si no te acostumbras así, el día de la prueba ITFES va a ser más fácil desconcentrarse. Bien, perfecto, sí, ese es un buen consejo de Han Jisoo. Muy bien, perfecto, esa es la idea principal, ¿sí? De que en las sociedades primitivas no les importa la ley. Bien. Entonces, claro, eso tiene efectos nocivos, por ejemplo. Y aquí les doy otro consejo. Las ideas secundarias suelen ser detalles, ¿sí? Ampliación o aclaración, ¿vale? Fíjate que esta parte última lo que están haciendo es ampliarla, están ampliando la idea, ¿sí? Dándote un ejemplo, ¿sí? Dándote el ejemplo de por qué es que eso es malo, ¿sí? Entonces ahí lo que están haciendo es ampliar la idea, pero pues ya eso es una idea secundaria. Bien. Pensé que ya se había acabado el texto. No, apenas vamos a empezar. Bien. Apenas que lo vamos a empezar. Fíjense que esta estrategia que le estoy enseñando es muy buena, sobre todo para los textos largos, ¿sí? Cuando tengan un texto muy, pero muy largo, esta forma de leer es muy, pero muy buena, ¿sí? Porque al final ya has entendido cada idea, ¿sí? Ya has entendido cada idea, entonces no te toca analizar todo el texto de una. Eso es muy, pero muy difícil, ¿sí? Es mucho más fácil dividirlo, analizarlo por partes y verán que es hasta disfrutable. Así se disfruta más del texto y se entiende mejor, ¿sí? Esa gente que lee todo de una y quiere entenderlo todo, eso es muy complicado, ¿sí? Hasta a mí que tengo mucha práctica se me dificulta leer todo el texto y leerlo y entenderlo todo, así todo de un solo golpe. Eso es difícil, requiere de demasiada práctica. En cambio, así, por partecitas, queda muchísimo más fácil entender las ideas. Bien. Entonces dice, hay una conspiración en el mundo contra la lucidez, contra la lentitud, contra las serenas maduraciones.
contra los ritmos naturales, contra el esfuerzo, contra la responsabilidad. La inteligencia, por ejemplo, es estorbosa a la hora de lograr la unanimidad. Es mucho mejor la disciplina y la sumisión. Ok, fíjate, aquí queda fácil, bueno, un poquito más fácil porque solamente son dos ideas. ¿Sí? Entonces, adelante, inténtenlo. ¿Cuál es la más importante? Fíjense que hoy son ustedes los que están subrayando. Siempre soy yo el que va subrayando, siempre soy yo el que va resaltando, pero hoy son ustedes, porque es muy, pero muy importante practicar. Por ejemplo, sí ves que esos consejos sirven mucho. Ya cuando yo tú ves, por ejemplo, ya tú sabes que eso no es idea principal, ¿sí? Bueno, los que marcaron la otra se les olvidó eso, de que los ejemplos no son las ideas principales, ¿bien? Un ejemplo simplemente lo que hace es como ampliar, darte más detalles sobre la idea principal, ¿sí? Entonces ahí se les olvidó, entonces. Por eso que hay que practicarlo porque se olvida. Ya no se me olvida más. Sí, perfecto. Buen trabajo. Ok. Fíjate, esa es como cuando a ti te dicen, bueno, pero va al grano. Ese es, ¿sí? Ese es el punto. Hay una conspiración en contra de la lentitud. O sea que si tú eres lento, si tú no te gradúas a los 16, si tú no terminas tu carrera a los 21 y si no tienes una maestría a los 23, pues eres malo, eres malo, ¿sí? Sí, ven, ese es un ejemplo, ¿vale? O por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que les va a pasar a ustedes? ¿Sí? De que, bueno, ya, toca que decidas la carrera. Ya, decídete que quieres ser ingeniero, quieres ser médico, quieres ser abogado, quieres ser profesor, decídete ya, ya. Ya ahorita te gradúas, ya necesito que ya sepas qué es lo que vas a hacer. Entonces, fíjense como si tomarse el tiempo, como si pensárselo bien fuera malo. Futbolista. Sí, fíjate. Esa es la idea principal, ya lo demás son ejemplos, ¿vale? Eso es lo que dice el autor. Hay una conspiración en contra de las serenas maduraciones, ¿sí? O sea, como ya tú tienes que ser un hombre, una mujer madura, responsable, ya tienes que ser capaz de decidir por ti misma. Tienes 16 años, no sabes nada del mundo, pero ya tienes que decidir. Entonces, fíjate, eso es lo que nos dice el autor, ¿sí? Como si tomarse el tiempo fuera algo malo, ¿sí? Creo que ya sé para dónde va este texto. Sí. Fíjate, sí es porque esta estrategia es buena. Si tú lo estuvieras leyendo todo de un solo, si lo estuviéramos leyendo así de principio a fin como nos enseñan en el colegio, no te darías cuenta de eso, ¿vale? Es mucho más difícil como que darse cuenta para dónde es que va el texto. El minuto de 10. Sí. Es importante tener nuestros objetivos, pero tampoco hacerlos base de presión que nos imponen para salir de ese chicharrón. Sí. Fíjate, Carlos, ya lo estás entendiendo. Ya estás entendiendo la idea principal de todo el texto. Fíjate, aquí estamos entendiendo las de cada párrafo, pero luego hay que entender la de todo el texto. Y claro, cuando tú haces este ejercicio, cuando vas resaltando por partes, eso se vuelve más fácil. Entonces, fíjate, ya te estás dando cuenta para dónde es que va el texto. ¿Sí? Si tú estuvieras leyendo de principio a fin, eso se vuelve muy difícil. Entonces, bueno. Último párrafo. ¿Sí? Último párrafo. Pendiente aquí porque aquí hay varias ideas. Dice, las cosas profundas maduran lentamente, pero ahora se quiere que todo sea útil enseguida.
No viajar, sino llegar. No aprender, sino saber. No estudiar, sino graduarse. Y terminamos creyendo que vale más el resultado que el proceso. Si las semillas tardan en retoñar, piensan que hay que invertir los procesos para que las semillas revienten antes, para que las plantas broten frutos más pronto, para que la tierra extreme su trabajo y las cosechas se multipliquen. Tuvimos un la frase del Estado me la robé. Interesante, ¿verdad? Esto es una bofetada directa a todo lo que nos han dicho desde que somos, sí, desde que estamos en el colegio. Pero bueno, marque la idea principal y luego seguimos hablando. ¿Cuál es la idea principal aquí? Tienen 30 segundos, ¿bien? Y luego vamos a las preguntas. Ofendida, ¿no? ¿Cuál ofendida? Oye, eso se sobreentiende así, oye, siempre hay que hacer sentido global, ¿sí? De hecho, hoy vamos a hacer concurso de sentido global, ¿ok? Hoy vamos a hacer concurso de sentido global, entonces estén atentos. Muy bien, a ver cuál marcaron. Ok, bien. Bueno, otra vez dos personas se volvieron a equivocar en lo mismo, ¿sí? La semilla, eso es un ejemplo. Esto es un ejemplo, la semilla es un ejemplo. No te lo dicen, pero pues toca saberlo, ¿vale? Toca identificar que eso es un ejemplo de esto, ¿sí? Es un ejemplo de que queremos todo ya, de que la sociedad quiere que todo sea ya, de que te gradúes ya, de que des frutos ya, de que produzcas ya, de que, ¿sí? De todo ya, todo enseguida, sin importar el proceso, ¿sí? Esto de las semillas es un ejemplo, ¿sí? Bien, perfecto. Esa es la conclusión, ¿sí ven? Bueno, esta es como la idea principal de este párrafo, ¿sí? De que en la sociedad le interesa más que te gradúes a que aprendas. Como que es más importante tener el cartón que realmente saber, haber aprendido lo que debías aprender, ¿sí? De hecho, eso es lo que mucha gente piensa. Mucha gente dice, no, yo quiero graduarme rápido, yo quiero para ir a ganar plata. Pero cuando les toca trabajar, cuando les toca hacer ya como hacer algo, se les muere el paciente, se les cae el puente, ¿sí? Hacen un trabajo mal hecho, o no les gusta, o básicamente o no les gusta lo que hacen y viven infelices toda su vida, ¿sí? Porque creyeron que lo importante era tener el título, lo importante era terminar, ¿sí? Creyeron que lo importante era terminar y después recoger ganancias. Ese es el problema que nos está exponiendo aquí el autor, ¿sí? Las cosas profundas, o sea, las cosas que realmente valen la pena, las cosas que se quedan, maduran lentamente, ¿sí? Maduran lentamente. Yo antes. Sí, sí, es porque es que Abel hacía lo que hacía, ¿sí? Básicamente por eso, ¿sí? Ahora ya entiendes por qué es que el colegio y muchos proyectos son así. Quieren el desenlace sin el desarrollo, ¿sí? Ahora sí disfruto de los procesos, sí, eso es muy importante, ¿vale? No hay tanta prisa, pero no hay que dejar de pisar el tiempo, de pasar el tiempo. Sí, claro, obviamente, eso es totalmente diferente. Hay una diferencia muy grande entre perder el tiempo y pensar que todo tiene que ser ya, ¿sí? Simplemente todos estamos en nuestro tiempo, ¿sí? Todos estamos en nuestro tiempo. Los tiempos tuyos son diferentes a los míos
y a los de él, y a los de ella, y a los de tus padres, y a los de tus profesores, y los tiempos son diferentes, ¿bien? Es por eso que mucha gente se pone mal porque dice, uy, me toca repetir la prueba de ICFES. Pues bueno, me faltó aprender algo, hubo algo en el proceso que me hizo falta aprender, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado esto de que, sí, una chica que repitió el ICFES 6 veces, repitió el ICFES 6 veces, imagínate, ¿sí? Y sacó el ICFES y sacó 500, ¿sí? María, sí, si no saca lo que quiere en marzo. Sí, estudiante caleña sacó IFES perfecto, o sea, sacó 500, pero después de hacerlo 6 veces. Porque quería estudiar medicina, imagínense. Quería estudiar medicina y hasta que no sacó 500, pues no dejó de hacerlos. Obviamente no es la idea, no es la idea, obviamente no es la idea, no es que estés aquí conmigo escuchándome durante 6 años, 5 años, estudiando, aquí escuchándome a mí todos los días. Te vuelves loco, te vuelves loca, ¿sí? Pero pues sí es un gran ejemplo de que el proceso es lo más importante, ¿sí? El proceso es lo más importante, más que el resultado, ¿bien? Más que ese afán, es muy importante el proceso, ¿sí? No es por año, sí, no es por año, sí, sí, pero pues es un ejemplo, ¿bien? Perfecto, muy bien. Yo máximo 2 veces, si saco un 200, no quiero vender Bonais, pero tampoco quiero hacerme viejo. Ok, sí. O sea, es el proceso, ¿vale? El proceso. Y muchas veces toca repetir el ICFES es por eso, porque le prestaste más atención al proceso, al revés, le prestaste más atención al final. O sea, estaba más concentrado en lo que ibas a sacar que en prepararte bien y en disfrutar del proceso. Entonces, sí. Ahí, pues bueno, María ya sabe lo que es eso. Bien. Perfecto. Ese es el último párrafo, ¿ok? Fíjense, acabamos de leer todo eso. Es un texto larguito, pero fíjense que es interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Se disfruta la lectura cuando tú lo lees así por partecitas y vas analizando y vas entendiendo. Es muy diferente a como nos enseñan de que empiezas a leer y cuando termines todo es que vas a analizar. Yo no aconsejo hacer eso, ¿vale? Y menos si están empezando, menos si no tienen experiencia con los textos de lectura crítica. Yo recomiendo dividirlo, dividirlo por párrafos o dividirlo como tú puedas y vas analizando parte por parte, ¿sí? Esa es una estrategia que sirve mucho cuando uno va empezando. Bien, perfecto. Mentalidad de tiburón. Sí, eso también es el mayor fiaco que nos han metido. En fin. Entonces, bueno, lo que acabamos de hacer es para entender el texto, ¿ok? Pero ahora, ustedes saben que el ICFES no te evalúa lo que entendiste, ¿verdad? O sea, puede que tú hayas entendido el texto, pero si te salen mal las preguntas, pues perdiste el tiempo, ¿sí? Estuviste fue perdiendo el tiempo si entendiste todas las ideas, sacaste las ideas principales, pero marcaste mal. Entonces ahora viene algo que se llama sentido global, ¿bien? Y esto es justamente para marcar bien, ¿ok? Para esto es el sentido global, por eso es que es tan importante. De hecho, esto es lo que determina si marcan bien o no. Porque entender el texto no lo es todo, ¿vale? Hay que hacer algo adicional, ¿ok? Y de hecho, esto de resaltar es justamente para que puedan hacer bien ese paso, ¿sí? Ese paso es tan difícil, sentido global es tan difícil al inicio, que toca hacerlo así, ¿ok? Toca como ir resaltando parte por parte para que luego puedas analizar todo el texto,
¿sí? Es por eso que para sacar el sentido global, primero hay que entender las ideas. Si no entiendes las ideas, si no entendiste las ideas importantes, vas a hacer mal el sentido global. Y si sacan mal el sentido global, vas a marcar mal. Entonces, si ven que todo se desmorona, ¿sí? Todo va como que encadenado. Bien. Algo que dijo Sebas hace meses, apúntale al cielo y por lo menos le das al techo. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad, sí, eso es verdad. Pero hay algo, lo que yo les decía, si encuentran la forma de disfrutar esto, van a ser imparables. Bien, eso es algo que prefiero que recuerden eso mejor, ¿sí? Eso es mucho más importante que apuntarle al cielo. Sí, busquen la forma de disfrutarlo, o sea, busquen la forma de estar aquí todos los días, de gozarse estas clases todos los días, sí, de disfrutarlo, porque si te gusta lo que haces, vas a ser imparable, en serio. Bien, perfecto. Ok, chicos, entonces vamos a lo que vamos. Les voy a explicar qué es el sentido global, porque vamos a hacer concurso de sentido global. Bien. El sentido global es una idea principal, ¿sí? Así como lo que acabamos de hacer, ¿sí? Lo que acabamos de hacer fue sacar ideas principales. Bueno, eso es el sentido global. Bien. Pero ya no de un párrafo. Oye, espérense. Ya no de un párrafo, sino de todo el texto. Bien. Ese es el sentido global, ¿ok? Es la idea principal, la idea más importante, pero de todo el texto. Bien. De todo el texto. ¿Vale? Entonces sí, toca como que pongan todos los consejos que les he dado, todos los consejos que les he dado, toca que los apliquen aquí en el sentido global. Bueno, ¿cuál es la más importante de todo el texto? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Para eso nos sirve tener las ideas de cada párrafo, porque de ahí sale la idea de todo el texto. ¿Sí? Entonces se los voy a colocar aquí para que la vean mejor. Para eso que uno resalta, para que sea más fácil sacar la que es de todo el texto. Bien. Entonces, bueno. Eso es lo que van a hacer ahora. Lo que van a hacer es sacar cuál es la más importante. ¿Sí? De todas estas ideas, ¿qué es lo más importante? Bien. Bien. A ver, ya se los voy a colocar aquí para que las tengan y sea más fácil. Bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Bien. Miren lo que vamos a hacer. Le voy a dar el ganador del torneo, de este mini torneo, se va a ganar 20.000 pesos. Bien. Se lo voy a mandar 20.000 por Nequi. ¿Listo? A la persona que haga, a la persona que mejor haga el sentido global. Bien. ¿Listo? Entonces, a ver, vivimos en la sociedad del espectáculo, ok. Entonces, bueno, esto es muy, pero muy complicado al inicio. Si es la primera vez que lo hacen, es difícil, ¿vale? Es difícil. Pero créanme que vale la pena aprenderlo. Entonces, ahora en el quizzes van a tener 5 minutos para pensar en el sentido global. Bien. Van a tener 5 minutos para pensar en el sentido global. Lo que van a hacer es escribirlo, ¿sí? Van a escribirlo ahí por quizzes. Les va a aparecer como una parte para escribir el sentido global. Bien. Entonces, miren, hay muchas ideas. Hay muchas ideas. Es por eso que
Hay que tener esto muy, pero muy dominado. Bien. Perfecto. Puede ser con otras palabras, sí. Es que hay tres formas de hacer ese sentido global, ¿ok? Ahora sí les voy a enseñar cómo se hace. Hay tres formas de hacerlo. Pueden parafrasear, bien, parafrasear, o sea, escribir en una sola idea como escribir la idea importante en tus propias palabras, ¿sí? Según lo que tú entendiste, ¿sí? Para ti, ¿qué es lo más importante? Y lo parafraseas, ¿vale? También se puede resumir, ¿sí? Y también se puede relacionar. Fíjense que a lo largo del texto yo estuve haciéndole muchas relaciones. Lo relacioné con lo de las elecciones, con cuando nos piden que hagamos carrera, que decidamos. Eso es relacionar, ¿sí? Como mm, imaginártelo en la vida real. Eso es relacionar, ¿sí? Eso te sirve. Eso te sirve para entender, ¿sí? Si tú eres capaz de relacionarlo con algo de la vida real, quiere decir que lo entendiste, ¿sí? Entonces, esas son las tres formas de hacer sentidos globales, ¿bien? Parafrasear, resumir o relacionar, ¿vale? El problema, lo difícil, esto es fácil, ¿bien? Lo difícil es que tiene que ser una sola idea, ¿sí? Tiene que ser una idea. Esto es muy difícil porque a veces los estudiantes quieren resumir y se gastan, escriben una Biblia, escriben un periódico ahí resumiendo todo. Y no, o sea, en una sola idea tiene que estar todo resumido. Imagínate eso. Por eso se llama global, porque engloba todo. Es una idea que engloba todo, ¿sí? Eso es lo más difícil, ¿sí? Entonces, si ven que están escribiendo mucho, si ven que se están extendiendo, si ven que están haciendo un párrafo largote, piénsenlo mejor, ¿ok? Por ahí no es, ¿vale? Mi resumen de 4 hojas, no, tiene que ser una sola idea, ¿bien? Bueno, máximo 2, dejémoslo ahí, máximo 2, porque estamos empezando, ¿ok? Máximo 2 ideas. Si se pasan de 2 ideas, ¿sí? Ya están escribiendo demasiado, ¿vale? Ya se están saltando y lo más probable es que estén yéndose por ideas secundarias, ¿sí? Es por eso que tiene que ser una idea, porque si empiezas a escribir y a escribir, lo más probable es que te vayas por ideas secundarias, ¿bien? Entonces, bueno. Adelante, van a tener 5 minutos, ¿listo? Inténtenlo. Yo sé que va a ser la primera vez de varios, pero vale la pena que lo intenten porque yo los voy a ir leyendo y les voy a dar consejos, ¿ok? Imagínate que tienes que explicarle a alguien de qué trata el texto, pero al grano, sí. Eso es, en una sola idea, ¿ok? En una sola idea, que esa sola idea explique todo el texto. Entonces, claro, apóyense en las ideas de cada párrafo, ¿sí? Y de ahí sacan una sola, ¿sí? Pero sí, una idea o máximo 2, ¿ok? Inténtenlo. Inténtenlo y luego yo les voy aconsejando y les voy diciendo si está bien o está mal. Bien. Con las ideas principales se hace otro texto nuevo. Sí, son muchas, sí. Pero hay que buscar la forma de que en una sola esté todo, o lo más importante, o sea, todo, pero todo lo importante. Obviamente, aquí son las ideas principales de cada párrafo, pero no todo es importante para todo el texto. Entonces, esa es la diferencia. Eso es lo que hay que buscar. ¿Qué es lo importante para todo el texto? Bien. Y sintetizarlo en una sola idea. Bien. Adelante, van a tener 5 minutos para que se lo piensen y luego yo los voy leyendo. ¿Vale? Lo escriben ahí por quizzes, por el mismo quizzes. Bien. Tienen 5 minutos.
Uy, me fui a beber agua. Me fui a beber agua porque ya estaba como quedándome sin garganta y 80 mensajes. Uy, ok. Uy, perdón, perdón. Vale. Muy bien. Pensaba que estaba comiendo, no, no, me fui a beber agüita. Le voy a dar una vuelta a la cuadra. Ok, bien. Pero no, pero, a ver. Ok, solamente 3 personas lo pudieron hacer. Escúcheme lo siguiente, chicos. Esto del sentido global, el IFES no se los va a preguntar. Bien. El sentido global no se los va a preguntar. ¿Había que sacar sentido global de todo eso? No, sí, sí. No me acordaba del texto, fíjate, María. Esa es la habilidad que toca practicar. Bien. Yo sinceramente no aprendí nada de ese texto. Es que no había que aprenderlo, ¿sí? Había que entenderlo. Si no, pues eso es lo que pasa en el IFES, que toca volver a leer una y otra vez. Entonces, sí, eso es lo que pasa. Uno lee y no se acuerda de nada. ¿Sí? Entonces, ahí tienen como que una habilidad que toca mejorar, ¿bien? Necesito memoria fotográfica. No, no memoria fotográfica, ¿sí? Toca es como, primero entender el texto para de ahí sacar el sentido global, ¿ok? Escuchan audio, bueno, hagámoslo otra vez más, ¿ok? Hagamos una vez más, pero pues, sí, sí, hagámoslo una vez más. Porque no les coloco, para que vean que es muy importante. O sea, si no tienes como que esa retentiva de que lees y entiendes toda la primera, eh, te toca volver a leer, ¿sí? Y ahí es donde se quema tiempo.
De hecho, lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es que si tú quieres ahorrar tiempo, la velocidad no es la clave, ¿vale? Leer rápido no es realmente lo que importa. Lo que importa es que entiendas todo a la primera. Bien. Entonces, no es memorizarlo, ¿vale? No es memorizarlo. Por eso es que les digo, pueden parafrasear, pueden resumir o pueden relacionarlo. O sea, no hay que memorizárselo. ¿Sí? Después de que tú lo entiendas, tú puedes relacionarlo, puedes parafrasearlo, no hay que memorizarlo. No es necesidad de memoria fotográfica, pero sí hay que entenderlo, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, lo vamos a hacer otra vez, pero les voy a dejar eso, ¿vale? Bien, hagámoslo de nuevo. Bien. A ver cómo se repite esto. Mm, Reiniciar. Bien. Adelante. Ahora sí les voy a colocar esto para los que no tienen memoria fotográfica, entre comillas. Sí. Dale. Inténtenlo, ¿ok? Ahí ya con las ideas ahí en la pantalla. Lo vuelvo a escribir, creo que no hay que leer. No, no, no. Ahí ya quedó. Bien. Lo vuelven a hacer los que no lo hicieron. Vale, doy ahí 3 minutos. 3 minutos, ¿ok? Listo, 3 minutos para los que no lo hicieron, ¿ok? Entonces, ahí con las ideas en la pantalla, imagino que es un poco más fácil. Si no, pues yo les explico ahora. ¿Cómo parlear si no te acuerdas bien? Es que no, esto no es como las exposiciones que tienes que parlear y tienes que sacar la parla y decir, no, esto es totalmente diferente. Esto es algo que seguramente nunca habías hecho y por eso es tan difícil. Pero bueno, tranquilos, eso. Ahora les digo cuál es el secreto. Sebas debe estar ahogándose con el pedazo de carne. ¿Qué tal? Quedan ustedes aquí, bueno, y el profe. Ya ando muerta la risa.
Se quedaría dormido. Ponga el perro a ladrar. Le damos chao, bitches. No, no, no. Bien. Perfecto. Bien, dejémoslo hasta aquí. Finalizar. Entonces, fíjense que queda mucho más fácil, pero imagínense esto. Uy, no entendí, entonces me toca volver a leer para sacar el sentido global, para que me salgan bien las preguntas. Uy, nada, no lo entendí, me toca otra vez volver a leer porque no puedo sacar el sentido global, porque no me acuerdo de nada. Sí, por eso es que es importante, esa es una habilidad, ¿sí? Que nadie lo enseña, pero sí, si tú eres de esos que tienes que leer una y otra vez, créeme que lectura crítica se te va a hacer muy, pero muy complicada por el tiempo, ¿vale? Vas a quemar un montón de tiempo, no porque leas rápido, no porque leas lento, es porque estás leyendo y releyendo porque no entiendes, ¿sí? No eres capaz de sacar la idea principal, ¿sí? Porque nunca lo practicaste, nunca te lo enseñaron, ¿sí? Entonces, bueno, yo haciendo la Biblia y se acabó el tiempo, no, yo le dije que eso no, sí, esto no es este no es el que más parlé, ¿ok? Es al revés, es justamente lo contrario, Carlos, es decir todo en una sola idea, ¿sí? No decir una idea en un párrafo, es todo lo contrario a parlear, es ir al grano, ¿vale? Porque si no, si te acostumbras a hacer párrafos para un sentido global, te vas a quedar ahí 5 minutos y sin siquiera pasar a las preguntas. ¿Sí? Bien. He mejorado mucho. Antes no me acordaba de lo que decía, ni siquiera de una idea. Sí. Ok, bueno. Voy a leer un poco, voy a leer rápidamente los que hicieron y les digo. Vale. Dice Laura, la sociedad tiende a creer en cifras y estudios en una proposición que permita verificar tales situaciones. Casi, Laura. Esta idea es importante, sí. De hecho, durante casi toda la mitad del párrafo es sobre eso, de que la sociedad se basa mucho en las cifras. O sea, no tienes que memorizárselo, no tienes que memorizarte lo que dice el texto. Tienes es que entender de que una parte dice eso, de que la sociedad depende mucho de las cifras. Pero hizo falta algo, Laura, ¿ok? Hizo falta algo. Ahí tienes como la mitad del texto. En esa sola idea, escribiste la mitad del texto. Te faltó algo. Ahorita te digo qué es. Dice, hoy en día la gente que se quiere basar en números de un resultado y hace toda la carrera y no mira el proceso que pasaron para llegar a ese resultado. Muy, pero muy bien. Este me gusta. Sí, fíjense, está ahí lo de la gente se avanza en los números y también está lo del proceso. Si ven que lo del proceso era importante, ¿sí? La mitad de todo el texto la primera era sobre las estadísticas, sobre las cifras. Y después se metió con lo de disfrutar del proceso, sobre que la gente quiera todo ya. Y fíjense, aquí en una sola idea está ambas. Eso es un buen sentido global. Bien, esto es un buen sentido global. Porque mete todo, en una sola idea mete todo. Parece increíble, ¿verdad? Parece muy difícil. Y lo es, la verdad es que sí lo es. ¿Sí? Pero requiere de práctica, ¿vale? Requiere mucha práctica. Y pues de ir corrigiendo. Bien, leamos muy María. Mucho texto. Pero bueno, voy a leerlo. Dice, el sentido global del texto se refiere a una sociedad sesgada. Uy, ulala, sesgada. Esa palabrita es muy, pero muy buena. Sesgada por vivir una vida acelerada, dejando de lado sus antepasados historias. Estos son ideas secundarias, ¿sí? Estos son, cuando te pones a dar detalles, el sentido global no es de detalles, ¿sí? Les decía, los detalles son secundarios. Esto lo que está diciendo aquí María es idea secundaria, por eso le quedó largo. Pero bueno, dice, una sociedad inconsciente que vive por vivir sin ningún propósito ni forma de aprovechar su existencia. Ok, si le pasó como lo contrario, lo mismo, pero al revés de Laura. Te centraste mucho en lo del proceso y te olvidaste de las cifras, ¿sí? O sea, la idea principal era esto de que
Una sociedad sesgada por vivir una vida acelerada. Ya, hasta ahí. Hasta ahí ya tenías un buen sentido global. ¿Sí? Solamente tocaba agregarle era lo de las cifras. Y ya con eso te quedaba bien y te quedaba cortico. Entonces, para la próxima, pues sí. Sí, no es necesario, ¿ok? No hay que ahondar en lo mismo y en lo mismo. Solamente el grano. Ya, solamente el grano. No te pongas a ampliar ni a detallar porque todo eso es secundario. Bien. Para la próxima ya sé, sí. Perfecto. Pero sí, buen intento, buen intento. Bien. Dice Gil, dice, las personas no disfrutan del proceso, solo quieren obtener buenos resultados. Uy, increíble. Fíjese, en una sola idea. Fíjese, casi una sola línea. Este es un muy buen sentido global. Fíjate, cada quien lo hace diferente, ¿vale? A Lover le quedó un poquito más largo, pero está bien, ¿sí? A Gil le quedó más cortico y está perfecto, ¿sí? Entre más al grano, entre más como puntual sean, mejor. Mejor les queda. Entonces, este es un ejemplo de que sí se puede, pero hay que practicarlo demasiado. En serio, esto requiere de mucha, pero mucha práctica. Ser capaz de hacer eso, ¿sí? Fíjense lo que acaba de hacer Gil. Todo este montón de párrafos los convirtió en una sola frase. Ese es el sentido global, ¿ok? Eso es lo que hay que practicar. Si tú eres capaz de hacer eso, todo va a ser más fácil. Te va a ir bien con las preguntas. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, fíjense, cada quien lo hace diferente. Lo importante es hacerlo puntual y que sea como que sintetice todo el texto, ¿sí? Muy bien. A ver, dice Marena, en esta época se quiere tener resultados instantáneos sin tener en cuenta el tiempo que esto conlleva. Bien, ¿sí? Queriendo resultados sin darle importancia al proceso. Excelente, excelente. Esas eran las dos cosas importantes de ese texto. De que la gente quiere resultados ya y que no disfrutan el proceso. Por querer hacerlo todo ya. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, ¿sí? Ahí está lo de los resultados, ahí está como la gente quiere ver la estadística, la gente quiere ver la cifra, el porcentaje, cómo me fue. Si saqué 500, si saqué 400, ¿sí? Sí, como la gente que os diga, uy, tienes que sacar 390 porque si no eres malo. Y no necesariamente, ¿sí? De hecho, eso hubiera escrito yo, ¿sí? Yo lo hubiera relacionado con el ITFES, ya que estamos estudiando para eso, ¿sí? Como cuando la gente nos dice que tenemos que ganarnos el ITFES a la primera y toca tenerlo por encima de 400 porque si no eres un mal estudiante, si no eres un mediocre. Y no necesariamente, ¿sí? Esa es la crítica que hace el autor. Bien, perfecto. Lo que yo hago es pensar que le estoy hablando a un amigo, pero con afán. Sí, imagínate que alguien le dice, ¿de qué trata? Pero al grano. No te extiendas, no quiero saber los detalles, no quiero ver los ejemplos, solamente dime de qué trata, pero al grano. Ese es el sentido global. Sí, esa es una buena estrategia. Bien. Vale, leamos el último. Dice, hoy en día todo quiere ser inmediato. La sociedad está cegada por los valores y los títulos. Somos irresponsables e indisciplinados donde solo queremos tener cosas y no disfrutar el proceso. Ok, fíjate, te quedaste en el mismo tema, sí. Tenías que decir, hoy en día todo se quiere de inmediato, ya, ahí está. Ya tienes ahí como que esa parte cubierta del texto. Tocaba decir como que hoy en día todo se quiere de inmediato y le prestan más atención a la cifra, a la estadística que al proceso. Prestándole más atención a la estadística como al resultado. Ok, sí, fíjate, te metiste con lo mismo, pero sí, eso es normal al inicio. Muy bien. Yo yendo, yo yendo al grano, una vaina ahí. Pues sí, pues toca ser puntual, ¿ok? Toca ser muy específico. Eso es lo difícil. Toca ser muy, pero muy puntual. Perfecto. Muy bien. Para los que no lo intentaron,
No se preocupe, pero sí vean los ejemplos, ¿ok? Sí vean cómo la gente lo hace, sí vean que todos lo hacen diferente y eso está bien. No hay una fórmula para hacer sentidos globales. Cada quien lo hace como pueda. Lo importante es hacerlo puntual y que englobe todo el texto. Todo lo importante, pues. Todo lo importante. ¿Vale? Eso es el sentido global. ¿Ok? Es muy difícil, pero a medida que van practicando esto conmigo, a medida que lo van practicando, a medida que van aprendiendo de sus compañeros, se van a ir dando cuenta de cómo es eso, ¿sí? De cómo se hace sentido global. Bien. Es mejor intentar que despertar, sí. Pero siempre inténtelo, ¿ok? Siempre inténtelo, ¿vale? Siempre inténtenlo. Para yo leerlo y decirle si está mal, si está muy largo, si está muy corto, si no tiene nada que ver, porque a veces uno escribe algo que no tiene nada que ver. Pues sí, siempre inténtelo, ¿vale? En fin, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a las preguntas. Ya después de, llevamos hora y media en esto, pero créanme que ahorita les digo por qué me demoro tanto explicando esto. Ahora sí, veamos a las preguntas. Pregunta número 1. Van a tener minuto y medio para responder, ¿ok? Adelante. Ahora sí, ya por fin vamos a las preguntas, que es lo supuestamente importante. Bien. Ah, no, tienen 2 minutos, vale, tienen 2 minutos. Sí, pensé que le había puesto 2 minutos, minuto y medio, pero sí. Adelante, inténtenlo. ¿Habrá inglés? Sí, habrá inglés. Ya tengo ahí el Kahoot listo. Perfecto, a ver, ¿cómo le fue aquí? Uy, ok, vale, a la mayoría le fue bien. Vale, algunos se confundieron un poco, pero sí, vale. Esto es, dice, la que contradice, o sea, para poder responder esto tienes que saber cuál es el sentido global. Sin el sentido global, esto no se puede, ¿bien? Si no entendiste el texto. Entonces, claro, obviamente queda difícil porque fíjate que lo estamos haciendo sin ver, sin volver a leer, con una sola leída que hicimos. Por eso que de pronto puede ser difícil para algunos, pero así que acostumbrarse, ¿bien? Vale, entonces, claro, la que contradice. La estadística es una medición, es una herramienta de medición objetiva que no admite duda en su interpretación. No, eso es falso, ¿sí? Según el autor, según el autor, eso es totalmente subjetivo. O sea, según el autor, mm, esas cifras, esos resultados no necesariamente tienen que ver con la realidad, ¿ok?
¿Ok? Entonces sí, esto de que es una, o sea, que lo que dicen los resultados eso es, no, el ejemplo te da ejemplos de que no, el autor te da ejemplos de que no, no necesariamente lo que dicen los resultados es la realidad, ¿sí? Vale. Bien. Las personas son como las monedas, doble cara. Uy, ¿qué? ¿Por qué están peleando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? La vergüenza se sirve en plato fuerte. Quien quiere un plato fuerte, ok, vale, están calentando motores para el Kahoot. Ok. Entonces, fíjense, si no entendiste el texto, te toca hacer dos cosas: volver a leer y ahí quemas el tiempo, o te sale mal, ¿sí? O te sale mal, entonces. Por eso es importante acostumbrarse así, a intentar responder con una sola leída. Y verán que les va a rendir el tiempo demasiado y si lo hacen bien, si sacan bien el sentido global, les salen bien las preguntas. Bien. Con ese va. Siguiente. Siguiente pregunta. Ok, por cierto, chicos, el premio se lo ganó Gil. El mini torneo de sentido global se lo ganó Gil, porque lo metió todo ese texto en, en casi una sola frase, en casi una sola línea, entonces. Felicidades, Lee. Bien, perfecto. A ver cómo le fue aquí. Uy, chicos, sí ven, con una sola leída, fíjense, no volvimos a leer este texto y ya la mayoría ya la cogió bien. Buen trabajo, buen trabajo. Si se equivocaron, no hay problema, ¿ok? Simplemente falta de práctica, ¿ok? Probablemente nunca habían hecho esto o les faltó entender algo, pero sí, ¿vale? La mayoría sí la cogió bien. Entonces, sí, claro. Ese ejemplo, eso es la falta de conciencia crítica, de que la gente solamente necesita ese espectáculo, la gente solamente quiere show, ni siquiera tienes que darle comida, tienes que darle show a la gente porque no son capaces de criticar lo que dicen los políticos, no son capaces de criticar lo que dicen las encuestas, lo que dicen los resultados, lo que dicen las estadísticas. No son capaces de cuestionar nada. Simplemente tragan entero lo que les dicen ¿sí? Como esta gente que cree todo lo que dicen los noticieros. Esta gente que solamente ve RCN y Caracol. O sea, obviamente esa gente vive con una mentalidad muy, pero muy sequeada. Entonces sí, la gente quiere show, la gente quiere solamente show. Bien. Claro, Gil se va a invitar a las salchipapas con el premio. Bien, perfecto.
Una pregunta más, ¿ok? Una pregunta más y nos vamos al Kahoot. Pero sí, fíjense, le fue mucho mejor que en cualquier... hoy le fue mejor que en todas las materias. ¿Sí? Y fíjense que nos llevamos hora y media, pero ahorita les digo por qué nos demoramos tanto. Y en un solo texto. Hora y media para un solo texto. Ahorita les digo por qué. Ok. Me toca ver la... ¿Por qué? ¿Por qué te toca ver la grabación? Ok. Ver cómo le fue. Ok. Perfecto, sí. Bien. Bueno, para acercarse las preguntas, así que... No, pues no, repetir lo mismo otra vez, ya tú viste, ¿ok? Ya tú viste lo que hay que hacer, ¿sí? Ya ahorita te hago un resumen. Lo que hay que hacer es resaltar lo importante, o sea, sacar las ideas principales, luego sacar sentido global y luego sí responder, ¿sí? Lo que tienes que hacer es ahora practicarlo con el simulacro, María, ¿vale? O sea, con el simulacro que ya les dejé, hacerlo con otros textos, porque si te puedes repetir lo mismo, la verdad es que no vas a mejorar mucho eso. Repetir lo mismo y una y otra vez, eso no es muy eficiente, ¿sí? Ahora, todo lo que aprendiste hoy, los errores, los aciertos, todo eso aplícalo ahora con el simulacro. Ya con otros textos, otras preguntas para que veas que eh, todo, esto aplica para todos. Bien, perfecto. Bien. Fíjense, aquí dice, como la tenemos hoy, es el curioso abuso de la estadística. Esto apoya la tesis. ¿Qué es la tesis? El sentido global. ¿Sí? La tesis es lo mismo que el sentido global. ¿Vale? Cuando le hablen de la tesis, te están hablando del sentido global. Entonces, esto de que es un abuso de la estadística, eso sí tiene que ver con el sentido global, porque el sentido global nos dice que la gente quiere ese resultado, la gente quiere, ¿sí? Usa la estadística, en este caso el resultado es como la estadística, el resultado estadístico, ¿sí? Y eso es lo que determina toda nuestra realidad, ¿sí? Solamente que es como, es la idea del autor aplicado a la democracia, ¿sí? Entonces, sí, apoya la tesis del autor porque ironiza la comprensión, ¿sí? Eso ironiza, eso era lo difícil de entender, ¿verdad? ¿Qué significa ironiza? Hmm, Es como, por ejemplo, es por ejemplo como cuando digan, como cuando alguien dice, la belleza como la entendemos hoy, la belleza femenina como la entendemos hoy, es ese curioso abuso del maquillaje.
O sea, no te tiene que dar risa. Mucha gente lo relaciona con la risa, ¿verdad? Con que te tiene que dar risa, la ironía. Pero no necesariamente, ¿ok? No necesariamente es risa. Ironía tiene más que ver como que te están diciendo algo, pero como con un mensaje oculto, ¿vale? Como pretendiendo algo, ¿sí? Como con una intención oculta, ¿sí? Oculta, pero pues que se entiende, ¿sí? En este caso están diciendo como que la democracia en realidad es una estafa. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo, la democracia es una estafa porque es simplemente el abuso de estadística. O sea, la democracia es un juego que es fácil de manipular con los datos estadísticos. Entonces, fíjate que es algo que está implícito, ¿sí? Eso es la ironía, que lleva algo implícito ahí, oculto entre las palabras. Tiene como un mensaje subliminal, ¿sí? A veces es sarcasmo, a veces la gente lo suele relacionar con sarcasmo, pero no, no siempre, ¿sí? Es simplemente que tiene un mensaje ahí como oculto, ¿vale? Como aquí, ¿bien? Algunas personas marcaron la A y sí, sí apoya la tesis, sí, ahí sí empieza bien. Apoya la tesis, pero no contrapone la estadística y la sociedad, ¿sí? Contrapone quiere decir que la estadística es contraria a la sociedad o no tiene nada que ver con la sociedad. Y no, es al revés, ¿sí? La estadística sí tiene mucho que ver, esa es la tesis del autor. La tesis es que la estadística hace que la sociedad tenga una percepción diferente de la realidad. O sea, no los contrapone, al contrario, los relaciona, ¿sí? Está relacionando la estadística con los fenómenos sociales. Ok. Vale, a la mayoría le fue bien, los demás no se preocupen, es simplemente falta de práctica, ok. Esto es muy difícil al inicio, pero una vez ya sabes sacar estos sentidos globales, una vez eres capaz de entender toda la primera, la lectura crítica se vuelve mucho, pero mucho más fácil, ¿sí? Entonces, bueno, faltaron más preguntas, quería dar más preguntas, pero como había gente nueva, quise explicarlo todo muy, pero muy lento. O sea, todos los pasos de la lectura crítica los expliqué con ese texto, ¿sí? En fin, le fue mejor. Le fue, lectura crítica, que es la más importante, le fue mejor que en las demás, que en todas las demás, ¿sí? Entonces, sí, buen trabajo, ¿vale? Buen trabajo por intentarlo. Sí, hoy el podio es para Marena, muy bien. Hoy Marena estaba inspirada con esos sentidos globales. Ok, bien, bien. Sí. En serio, todos los que lo intentaron, buen trabajo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, mi consejo, hagan el simulacro, ¿ok? O sea, todo lo que les expliqué hoy, o sea, se los voy a resumir hoy, ¿vale? Para que no les toque volver a ver la grabación. Uno, sacar ideas principales, ¿ok? Cuando vayan a hacer las principales de cada párrafo. Bien. Cuando vayan a hacer el simulacro. Uno, sacar ideas principales. Dos, sentido global. En serio, no acostúmbrense a siempre hacer sentidos globales. Esto es lo que los va a salvar en lectura crítica, sin exagerar. Y tres, bueno, con una sola leída, aquí entre comillas, con una sola leída. Intenten hacerlo con una sola leída, sin tener que volver a leer, porque si no, se acostumbran a perder el tiempo ahí tras de nada. Y tres, ahí sí responder, ¿ok? Ahí sí responder. ¿Listo? Por ahora dejémoslo ahí en esos tres casos, en esos tres pasos para lectura crítica. Bien, muy bien. Entonces, sí, acostúmbranse porque cuando ustedes se acostumbran a entender toda la primera, también se acostumbran a concentrarse, porque si se desconcentran ya saben que les toca volver a leer. Entonces, sí, por eso es que es muy importante aprender y también responder con una sola leída, ¿sí?
con una sola leída. Bien. Acostúmbrense así porque verán que les va a rendir mucho más el tiempo. ¿Sí? No lean rápido, ¿ok? Leer rápido no es lo importante es que lo que tú leas lo hayas entendido a la primera, ¿sí? Eso es lo importante. La velocidad lo que va a hacer es que no entiendas y te toque volver a leer, entonces terminas haciendo lo que no querías por pensar que la velocidad es lo importante. Bien. Perfecto. Bien. Nada, chicos, buen trabajo. Ahora estudiemos 5 minutitos de inglés. 5 minutos de inglés y con eso nos vamos.